Al acercarnos a la entrada después de dar a luz, mis suegros nos esperaban. Al intentar bajar del coche, mi suegra me quitó a mi bebé y me dijo, gracias por el servicio, el bebé se lo daré a tu cuñada. Al intentar buscar a mi marido, se quedó paralizado y dijo, bueno, mami, y gritó, no dejes que salga nada de esa boca sucia. Cuando intenté confrontarlos por entregar al bebé, mi cuñada corrió, lo tomó y dijo con una sonrisa burlona, disculpe, señorita, ¿qué bebé? Por favor, deje de exagerar. Me quedé allí en silencio y decidí hacer una llamada que los dejó destrozados. Me llamo Madeline Mitchell, y esta es la historia de cómo una llamada lo cambió todo. Todo empezó cuando conocí a Winston Thompson en una cafetería cerca de mi universidad en Denver, Colorado. Yo tenía 24 años y cursaba mi maestría en trabajo social, y él era un joven encantador de 28 años que parecía tener la vida resuelta. Acababa de empezar su propia pequeña empresa de construcción y hablaba con pasión sobre construir algo significativo. Lo que no me di cuenta entonces era lo profundamente involucrado que estaba con su familia, en concreto con su madre, Estelle, y su hermana, Rebecca. Las señales de alerta estaban ahí desde el principio, pero el amor tiene una forma de hacerte pasar por alto las señales de alerta. Winston cancelaba nuestras citas y su madre llamaba, siempre con algún asunto familiar urgente que requería su atención inmediata. Cuando conocí a Estelle, me miró de arriba abajo como si fuera algo desagradable pegado a su zapato. Me hizo preguntas invasivas sobre las finanzas de mi familia, mis planes profesionales y si pretendía engañar a su hijo con niños. Rebecca era peor. Tenía 26 años, era soltera y llevaba años intentando concebir sin éxito. Había pasado por múltiples intentos fallidos de FIV y recientemente los médicos le habían dicho que la concepción natural era improbable debido a una endometriosis grave. La familia la trataba como una figura trágica, y ella aprovechó al máximo esa compasión. Vivía con Estelle y Winston en una casa familiar, contribuyendo mínimamente a los gastos del hogar mientras trabajaba a tiempo parcial en una boutique. Su esposo, Mark, la había dejado 2 años antes, alegando su obsesión por tener hijos como la razón del fracaso de su matrimonio. Durante nuestra relación, Rebecca comentaba que algunas mujeres son más maternales por naturaleza y que siempre había soñado con criar al hijo perfecto. Estelle no lo aprobaría y añadiría cosas como, Rebecca tiene un instinto maravilloso con los niños. Es una pena que aún no haya sido bendecida. Debería haberme ido. Dios, debería haberme escapado. Pero quiero a Winston, o al menos eso creía. Cuando estaba lejos de su familia, era amable, divertido y comprensivo. Habló de nuestro futuro juntos, de los hijos que tenemos, de construir una vida separada de sus familiares autoritarios. Lo hicimos durante 2 años antes de que me propusiera matrimonio, y me convencí de que, una vez casados, todo cambiaría. Tuvimos una boda pequeña en junio de 2022, y me equivoqué al pensar que todo cambiaría. La manipulación comenzó sutilmente cuando quedé embarazada a principios de 2023, unos 8 meses después de nuestra boda. Estella aparecía sin invitación en mis citas médicas, alegando que estaba emocionadísima de ser abuela. Se sentaba en la sala de espera e intentaba acompañarme a la consulta. Cuando me negué cortésmente, hizo un puchero y le dijo a Winston que estaba siendo innecesariamente difícil. Rebecca se obsesionó con mi embarazo de una forma que me puso los pelos de punta. Me tocó la barriga sin permiso, preguntando constantemente por los síntomas e incluso sugirió nombres para el bebé, siempre nombres que le daban un significado especial a su familia, sin pensar nunca en lo que Winston y yo podríamos querer. Empezó a comprar ropa y muebles para bebé, alegando que estaba emocionadísima por ayudar a criar a su sobrino o sobrina. Lo más inquietante era como a veces me ponía las manos en el estómago y cerraba los ojos, casi como si intentara asimilar algo de la experiencia. Cuando se lo comenté a Winston, lo restó importancia, diciendo que Rebecca estaba preocupada por sus propios problemas de fertilidad. Lo que hacía aún más inquietante el comportamiento de Rebecca era cómo había empezado a referirse a mi embarazo como nuestra experiencia al hablar con otras personas. En las reuniones familiares, les contaba a sus parientes sobre nuestras citas médicas y nuestro plan de parto, como si, de alguna manera, estuviera embarazada conmigo. Empezó a aparecer en mi trabajo durante las pausas del almuerzo, trayendo vitaminas prenatales e infusiones que, según ella, eran mejores que las que recomendaba el médico. Las violaciones de límite se intensificaron cuando Rebecca empezó a entrar sola a nuestra casa mientras Winston y yo trabajábamos. Decía que Estelle le había dado una llave de repuesto para emergencias, pero al llegar a casa encontré pruebas de que había estado revisando nuestro correo, reorganizando cosas en la habitación del bebé e incluso tumbada en nuestra cama con las manos sobre el estómago, imitando poses de embarazo. Cuando le pregunté a Winston por el cambio de cerraduras, me dijo que estaba siendo paranoica y que Rebecca solo estaba anidando porque estaba emocionada. La manipulación de Estelle se volvió más sofisticada a medida que se acercaba a mi fecha de parto. Empezó a comentar lo agotadora que sería la maternidad y cómo necesitaría toda la ayuda posible. Mencionó artículos que había leído sobre la depresión posparto y sugirió que tal vez debería considerar quedarme con ellos después del parto hasta que recuperes las fuerzas. Incluso llegó a contactar a mi empleador para preguntar sobre la extensión de mi baja por maternidad, alegando que llamaba en mi nombre para ayudar con la planificación. La última señal de alarma fue cuando descubrí que Estelle había estado en contacto con mi médico para obtener información sobre mi fecha de parto y el plan de parto. La enfermera mencionó que tu suegra llamó para preguntar sobre el horario de visitas y si podía estar en la sala de partos. Nunca le había dado permiso a Estelle para que contactara a mi equipo médico, y mucho menos la había invitado a presenciar un parto violento. Durante mi 7º mes,
Estelle me sentó para lo que ella llamó una conversación sincera. Me explicó que Rebecca estaba pasando por un momento muy difícil y que tener a la bebé cerca sería terapéutico para su proceso de sanación. Sugirió que quizás Rebecca podría ser la cuidadora principal mientras yo me concentraba en recuperarme y volver al trabajo. Me horroricé. Le dije a Estelle que, aunque apreciaba el entusiasmo de Rebecca, tenía la intención de cuidar a mi propio hijo. La expresión de Estelle se volvió fría y dijo algo que debería haberme hecho salir corriendo: ya veremos, cariño. La familia cuida de la familia, y a veces eso implica sacrificarse por el bien común. Cuando le conté a Winston esta conversación, pareció incómodo, pero no tomó en serio mis preocupaciones. Dijo que su madre probablemente estaba ansiosa porque todos se adaptaran a la nueva dinámica familiar. Prometió que hablaría con ellos sobre los límites, pero, por lo que pude ver, esa conversación nunca se dio. El último mes de mi embarazo fue una pesadilla. Estelle y Rebecca se involucraron en cada aspecto de mi preparación. Organizaron un baby shower sin consultarme, invitando solo a sus amigos y familiares. Decoraron la habitación del bebé en casa mientras yo estaba en el trabajo, ignorando por completo el tema que Winston y yo habíamos elegido. Cuando llegué a casa y vi que habían pintado las paredes de rosa sin preguntar, rompí a llorar. Queríamos sorprenderte, dijo Rebecca con fingida dulzura. El rosa es un color precioso para una niña. Ni siquiera sabemos si es niña, protesté. Estelle sonrió con esa fría sonrisa suya. La intuición de una madre nunca se equivoca. Rebecca supo desde el principio que este bebé era niña. La forma en que dijo este bebé me heló la sangre. No tu bebé ni el bebé, sino este bebé, como si fuera una entidad abstracta que no pertenecía a nadie en particular. El parto llegó a las 38 semanas de gestación, 2 semanas antes de mi fecha oficial de parto, lo que pilló a todos desprevenidos. Winston y yo habíamos planeado ir al hospital solos con la familia después, pero Estelle y Rebecca, de alguna manera, se enteraron de que estaba de parto antes de que Winston las llamara. Llegaron al hospital en menos de una hora, acampando en la sala de espera, como se esperaría de padres. Violet Rose nació tras 14 horas de parto vaginal. Era perfecta, 3 kilos y 50 gramos, con el cabello oscuro de Winston y lo que las enfermeras dijeron que eran mis ojos verdes. En el momento en que la pusieron en mis brazos, sentí un amor tan intenso y protegido que me dolió físicamente. Esta personita lo era todo para mí, y haría lo que fuera por protegerla. El problema empezó de inmediato. Estelle y Rebecca entraron a la sala de recuperación antes de que yo tuviera la oportunidad de conectar de verdad con Violet. Rebecca corrió a mi lado y alargó la mano hacia la bebé sin pedir permiso. Déjame cargar a mi sobrina, exigió, sin esperar respuesta. Acerqué a Violet a mi pecho. Me gustaría amamantarla primero y tener un tiempo también. Tonterías, interrumpió Estelle. Necesitas descansar. Rebecca puede ayudar con la alimentación. Ella leyó todos los libros. Winston se quedó allí, incómodo, pero no dijo nada. Debí saber que no se quedaría de pie. Depende de ellos cuando más importaba. Durante los 2 días siguientes en el hospital, Estelle y Rebecca apenas me dejaron cargar a mi hija. Se turnaban para cargarla, presumiéndola a las visitas y añadiendo a mis orgullosos padres mientras yo estaba sentada en la cama sintiéndome cada vez más impotente y enojada. Cuando intentaba establecer una rutina de lactancia, Rebecca se llevaba a Violet en cuanto empezaba a llorar, alegando que estaba demasiado cansada para soportarlo. La asesora de lactancia estaba muy preocupada por la falta de tiempo que Violet dedicaba a amamantarme y por la interrupción que esto suponía para establecer un horario de alimentación adecuado. Cada vez que intentaba ayudarme con las técnicas de lactancia, Estella encontraba una excusa para interrumpirme. Rosalie necesitaba descansar, decía, o Rebecca tiene un trato tan delicado con los bebés. La especialista me llevó aparte y me advirtió que esta interferencia podría afectar gravemente mi producción de leche y los hábitos de alimentación de Violet. Debería haber llamado a seguridad. Debería haberles exigido que se fueran. Pero estaba exhausto, con las hormonas alteradas, y aún aferrado a la ingenua creencia de que Winston acabaría protegiendo a su esposa e hija. El viaje a casa desde el hospital fue tranquilo. Violet dormía en su sillita de coche, y yo me giraba constantemente para mirarla, todavía asombrado de que esta personita perfecta fuera mía. Winston parecía nervioso, mirando el retrovisor constantemente y jugueteando con la radio. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, solo quiero que ambos lleguen sanos y salvos a casa, dijo, pero algo en su voz no sonaba cierto. Al girar hacia nuestra calle, los vi. Estella y Rebecca estaban en la entrada, junto con el esposo de Rebecca, Mark, a quien apenas conocía, y varios otros familiares que reconocí de las reuniones. Todos estaban allí de pie como si fueran una especie de comité de bienvenida, pero el ambiente se sentía extraño. Demasiado formal. Demasiado organizado. ¿Qué pasa?, le pregunté a Winston. Tenía los nudillos blancos al tocar el volante. Creo que solo quieren darle la bienvenida a Violet. Pero al entrar en la entrada, pude ver las expresiones triunfantes en los rostros de Estella y Rebecca. Esto no era una celebración de bienvenida. Era algo completamente distinto. Winston estacionó el auto y salió rápidamente, rodeándome para ayudarme. Todavía me dolía el parto y me movía despacio, pero cuando empecé a salir del auto, Estella apareció a mi lado. Ven, déjame ayudarte con eso, dijo, pero no me estaba tocando. Estaba alcanzando la sillita de Violet. Ya la tengo.
dije, acercándola instintivamente. No seas tonta, Rosalind. ¿Necesitas concentrarte en caminar? Has pasado por tanto. La voz de Estelle tenía esa falsa dulzura que me hacía doler los dientes, pero su agarre en el asa del asiento del coche era firme. Antes de que pudiera protestar más, me quitó el asiento de Bayelit de las manos. Mi corazón empezó a latir con fuerza al ver cómo alguien se llevaba a mi hija de 2 días. Estelle, por favor, puedo cargarla, grité, intentando seguirla. Pero Rebecca apareció a mi otro lado, uniendo su brazo con el mío en lo que parecía un gesto de apoyo que parecía una especie de contención. No deberías llevar nada pesado ahora mismo, dijo con fingida preocupación. Son órdenes médicas, ¿no? Busqué desesperadamente a Winston, esperando que interviniera para decirle a su madre que me devolviera a mi bebé. Pero estaba paralizado junto al coche, con la mirada fija en el suelo como un niño al que han pillado haciendo algo malo. Winston. Lo llamé, con la voz alzada por el pánico. Winston, dile a tu madre que me entregue a Bayelit. Me miró, luego a Estelle, y luego a mí. Su rostro estaba pálido, y pude ver que luchaba con algo. Pero en lugar de salir en mi defensa, en lugar de defender a su esposa e hija, dio un paso atrás. No pasa nada, Rosalind, dijo débilmente. Mamá solo intenta ayudar. Estelle había llegado al porche y forcejeaba con la sillita del coche, intentando desabrochar a Bayelit. Ver a alguien más manipulando a mi hija recién nacida con tanta naturalidad me hizo sentir una punzada de ternura. No, dije, soltándome de Rebecca y acercándome a Estelle tan rápido como me lo permitía mi cuerpo posparto. No, dame a mi bebé. Quería llevar a mi propia hija a mi propia casa. Estelle se enderezó y me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Era fría, calculadora y completamente carente de la falsa calidez que solía proyectar. En sus brazos, Bayelit empezaba a despertarse y a emitir esos suaves sonidos de recién nacida que indicaban que tenía hambre. Rosalind, querida, dijo Estelle, con la voz entrecortada por la condescendencia, creo que ha habido un malentendido. Has hecho un trabajo maravilloso gestando a esta bebé y llevándola sana y salva al mundo. Gracias por tu servicio. La frase me impactó como un puñetazo. Gracias por su servicio, como si fuera una especie de contratista que hubiera terminado un trabajo. Pero ahora, continuó Estelle, moviendo posesivamente a Bayelit en sus brazos, empieza el verdadero trabajo. La tarea de criar a un hijo adecuadamente, en un entorno estable y amoroso. Y creo que todos coincidimos en que Rebecca es mucho más adecuada para esa responsabilidad. El mundo parecía tambalearse. Podía oír mi propio latido a pesar de mis años, y por un momento pensé que me iba a desmayar. ¿Qué acabas de decir? Rebecca dio un paso adelante, con el rostro radiante de una felicidad enfermiza. Lo que mamá intenta decir es que Bayelit estará mejor conmigo. Me he estado preparando para este momento toda mi vida. Sé todo sobre desarrollo infantil, nutrición y horarios de sueño. He tomado todas las clases y leído todos los libros. Es mi hija, dije con la voz entrecortada. Mi bebé. No puedes simplemente decidir llevártela. Estelle ladeó la cabeza como si le hablara a alguien irrazonable. Ay, cariño, creo que exageras. Nadie se lleva nada. Solo estamos siendo prácticos. Rebecca tiene el tiempo, la energía y, francamente, la estabilidad emocional para darle a Bayelit el mejor comienzo posible en la vida. Me giré para encarar a Winston, esperando que estuviera tan horrorizado como yo, esperando que defendiera a nuestra familia. Pero él estaba allí parado como una estatua, con el rostro pálido pero con un lenguaje corporal resignado. Winston, dije con voz suplicante. Winston, diles que están locos. Diles que Bayelit es nuestra hija y que va a entrar con nosotros. Me miró y, por un instante, vi conflicto en sus ojos. Pensé que iba a plantarles cara. Pensé que iba a preferir a su esposa e hija a las exigencias retorcidas de su madre. En cambio, respiró entrecortadamente y dijo las palabras que me destrozaron el corazón. Bueno, mami. La voz de niño que usó al dirigirse a Estelle me revolvió el estómago. Ahí estaba mi esposo, el padre de mi hijo, volviendo a ser un niño asustado en cuanto su madre lo presionó. Pero entonces hizo algo aún peor. Se giró hacia mí, con el rostro desencajado por una ira que reconocí que no era suya, sino algo que había aprendido durante años de manipulación por parte de Estelle, y gritó, no dejes que salga nada de esa boca sucia. El veneno en su voz los dejó a todos en silencio. Incluso Estelle pareció sorprendida por la intensidad de su arrebato. Era un hombre con el que me había casado, el hombre en el que confiaba para que me protegiera a mí y a nuestro hijo, y me trataba como si fuera su enemiga. Lo que hizo la traición de Winston aún más devastadora fue recordar todas las promesas que me había hecho durante mi embarazo. Apenas unas semanas antes, me tomó de la mano durante una conversación nocturna y juró que nunca dejaría que nadie se interpusiera entre nosotros y nuestro bebé. Habló de cómo ser padres nos fortalecería como pareja y de cómo protegeríamos a Bayelit de cualquier negatividad o trauma. Incluso bromeaba sobre tener que imponerse a su familia si se volvían demasiado autoritarios. Pero ahora, ante la realidad de enfrentarse a su madre, todas esas promesas se desmoronaban. Podía ver el niño asustado en el que se convertía cada vez que Estelle alzaba la voz o lo miraba con desaprobación. Años de condicionamiento lo habían acostumbrado a priorizar la aprobación de su madre por encima de todo, incluyendo el bienestar de su esposa y la seguridad de su hija.
A pesar de dirigir su propio negocio y parecer seguro de sí mismo ante los demás, Winston nunca se había separado psicológicamente del control de su madre. Los demás familiares que se habían reunido para presenciar este espectáculo se removían incómodos, probablemente al darse cuenta de que lo que creían que sería un alegre regreso a casa se había convertido en algo mucho más sombrío. Reconocí a la tía Carol de Winston, a su primo Mac y a algunos vecinos que siempre me habían parecido amables. Pero ahora todos estaban allí de pie, viendo cómo trataban a mi recién nacida como un trofeo, y ninguno de ellos alzaba la voz para defenderme. Rebecca vio el momento de silencio y corrió a tomar a Violet de los brazos de Estelle. Mi hija, mi bebé de 2 días, pasó de una mujer a otra como si fuera una posesión mientras su madre permanecía allí, indefensa. Rebecca, dame a mi hija, dije, intentando mantener la voz firme aunque temblaba de rabia y miedo. Rebecca me miró con fingida confusión, con las cejas alzadas en una exagerada sorpresa. Disculpa, Ness, dijo con una sonrisa que revelaba cuánto disfrutaba del momento. ¿Qué bebé? Creo que debes estar confundida. Esta es mi hija, Violet. Por favor, deja de exagerar. El gaslighting fue tan descarado, tan cruel, que me dejó sin aliento. Allí estaba mi cuñada sosteniendo a mi hija biológica, afirmando que era suya mientras me decía que estaba exagerando por querer sostener a mi propia hija. Miré a mi alrededor y vi las caras que me rodeaban. Estelle observaba con satisfacción. Winston miraba al suelo, con los puños apretados a los costados. Mark, el esposo de Rebecca, parecía incómodo, pero no decía nada. Los demás familiares estaban allí de pie, como si todo fuera perfectamente normal. Por un momento, me sentí completamente solo e impotente. Lo había. Habían esperado hasta mi punto más vulnerable física y emocionalmente, apenas unos días después de dar a luz, para realizar esta intervención. Sabían que estaba débil, cansada y que dependía del apoyo de Winston, y habían usado eso en mi contra. Pero entonces algo dentro de mí cambió. Quizás fue instinto maternal, quizás solo rabia, pero de repente tuve claro lo que tenía que hacer. Saqué mi teléfono y todos se pusieron tensos, probablemente pensando que iba a llamar a la policía. En cambio, revisé mis contactos hasta encontrar el nombre que buscaba, la Detective Angela Foster. Angela y yo trabajamos juntas durante mi pasantía de posgrado en servicios de protección infantil, la cual completé mientras terminaba mi maestría. Se especializaba en casos de explotación familiar y se había convertido en una especie de mentora para mí. Y lo que es más importante, me debía un favor. 6 meses antes, había ayudado a Angela a presentar un caso contra una familia de acogida que cobraba cuotas de internamiento por niños que descuidaban. Mi testimonio y documentación fueron cruciales para que los padres de acogida fueran retirados de su hogar y arrestados. Angela me había dicho que si alguna vez necesitaba algo, lo que fuera, la llamara. Nunca imaginé que necesitaría usar ese favor para salvar a mi propio hijo. El teléfono sonó 2 veces antes de que Angela contestara. Angela Foster. Angela, soy Rosalind Thompson. Necesito tu ayuda. Quieren quitarme a mi bebé. ¿Rosalind? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Pude percibir la preocupación en su voz y de repente sentí que podía respirar de nuevo. Alguien me escucharía. Alguien me ayudaría. Estoy en casa. Acabo de llegar del hospital con mi hija de 2 días, mi suegra y mi cuñada intentando quedársela. Dicen que ahora es de mi cuñada. Mi esposo simplemente está ahí parado, dejándose llevar. Hubo una pausa y luego la voz de Angela se volvió muy profesional. Rosalind, necesito que me escuches atentamente. No dejes que se lleven a esa bebé a ningún lado. Enviaré agentes a tu ubicación ahora mismo. ¿Cuál es tu dirección? Le di mi dirección, hablando lo suficientemente alto para que todos la oyeran. El efecto fue inmediato. Su expresión, aún satisfecha, se desvaneció y Rebecca se aferró con más fuerza a su pecho. ¿Está el bebé en peligro inminente?, preguntó Angela. La tienen ahora mismo. Mi cuñada la tiene en brazos y dice que es suya. No me la devuelve. Los oficiales están en camino. Manténganse en línea conmigo. ¿Están a salvo? Creo que sí. No me amenazan físicamente, pero intentan manipularme para que crea que esto es normal. Aún así, ha dado un paso al frente, con la cara roja de ira. Rosalind, cuelga el teléfono ahora mismo. Estás histérica. Nadie intenta hacerle daño a nadie. Señora, dije, hablando directamente al teléfono para que Angela pudiera oír. Mi suegra me está diciendo que cuelgue y llamando a la histérica por querer recuperar a mi propio bebé. La voz de Angela era aguda. Ponme en altavoz, Rosalind. Lo puse en modo altavoz y la voz autoritaria de Angela se escuchó con claridad. Les habla la Detective Angela Foster del Departamento de Policía. Quiero que todos mantengan la calma y permanezcan donde están. Los agentes llegarán en aproximadamente 3 minutos. La mujer que sostiene al bebé debe devolvérselo a su madre biológica inmediatamente. Rebecca palideció. ¡Qué ridículo! Es familia. Solo intentamos ayudar. Señora, a menos que tenga la custodia legal de ese niño, debe devolvérselo a la madre ahora mismo. Sigue intentando recuperar el control de la situación. Oficial, creo que hubo un malentendido. Es un asunto familiar. Solo nos preocupa el bienestar del bebé. Rosalina ha estado muy estresada. Señora,
Soy detective, no oficial, y conozco a Rosalind personalmente. Es una de las defensoras de niños más competentes y dedicadas con las que he trabajado. Le sugiero que le devuelva a esa bebé inmediatamente antes de que esto se convierta en una acusación de secuestro. La palabra secuestro quedó en el aire como una bomba. De repente, todos miraban a su alrededor con nerviosismo, probablemente dándose cuenta por primera vez de que lo que hacían era ilegal. Mark, que había guardado silencio hasta entonces, dio un paso al frente y puso la mano sobre el brazo de Rebecca. Becca, quizá deberías devolverle el bebé a Rosalind. Rebecca se volvió hacia él furiosa. No te atrevas a ponerte de su lado. Ese era el plan. Eso fue lo que acordamos todos. Yo nunca acepté nada, dijo Mark, alejándose de ella. Creía que solo te emocionaba ser tía. Winston finalmente levantó la vista del suelo, aparentemente dándose cuenta de que su silencio lo estaba haciendo cómplice de algo serio. Mamá, quizás deberíamos. Cállate, Winston sigue enfadado. Dijiste que estabas de acuerdo con esto. Dije que creía que Rebecca sería una buena madrina, y Winston protestó cada semana. Nunca dije nada sobre que ella se quedara con el bebé. A lo lejos, oí sirenas. Rebecca también las oyó y apretó con más fuerza a Violet. Por un instante aterrador, pensé que intentaría huir. Rebecca, dije, intentando mantener la voz serena, por favor, no empeores esto. Solo dame a mi hija. Me miró con tanto odio que me puso los pelos de punta. No la mereces. Ni siquiera estás casada legalmente con Winston. Lo comprobamos. Eso era mentira, y todos lo sabían. Llevábamos 18 meses casados legalmente. Pero Rebecca se agarraba a un clavo ardiendo, buscando justificación para lo que hacía. Becca, dijo Mark con firmeza. Dale el bebé a Rosalind. Ahora. Las sirenas se acercaban, y pude ver cómo el pánico se apoderaba de los familiares, que habían estado tomando esto como una especie de celebración. Empezaban a darse cuenta de que habían participado en algo que podría tener graves consecuencias legales. 2 patrullas llegaron a la entrada en aproximadamente 5 minutos, y 4 agentes se bajaron. Reconocí a una de ellas, la agente Rodríguez, que había trabajado con Angela en varios casos en los que participé durante mis prácticas. Rosalind. La llamó la agente Rodríguez al acercarse. Angela me lo contó. ¿Dónde está la bebé? Señalé a Rebecca, que seguía aferrada a Violet, pero ahora parecía un ciervo deslumbrado. La tiene y no me la devuelve. El oficial Rodríguez se dirigió directamente hacia Rebecca, con la mano apoyada con indiferencia en el cinturón. Señora, necesito que le entregue esa bebé a su madre ahora mismo. Es mi sobrina, dijo Rebecca desesperada. Solo la estoy abrazando. No tiene nada de malo abrazar a mi sobrina. Señora, la madre de la bebé le pide que le devuelva a su hija y usted se niega. Eso es un problema. Necesito que me entregues al bebé inmediatamente. Por un momento, pensé que Rebecca se negaría. Miró a su alrededor desesperada, como buscando apoyo, pero todos se alejaban de ella. Incluso un alambique se había quedado en silencio. Finalmente, con manos temblorosas, Rebecca le entregó a Violet al oficial Rodríguez, quien inmediatamente me la entregó. En cuanto mi hija volvió a estar en mis brazos, empecé a llorar. Era tan pequeñita y calentita, y olía a ese olorcito perfecto de recién nacida que tanto echaba de menos mientras esta gente jugaba a sus juegos enfermizos. ¿Estás bien, cariño?, le susurró a Violet, revisándola rápidamente. Parecía estar bien, solo un poco inquieta. Por tanto contacto físico y voces fuertes. El agente Rodríguez estaba tomando declaración a todos los involucrados. Seguía insistiendo en que todo era un malentendido y que solo intentaban ayudar. Rebecca lloraba y decía que nunca había tenido la intención de quedarse con Violet, y que simplemente estaba emocionada de ser tía. Pero sus palabras anteriores quedaron grabadas en la grabadora policial oficial de Angela, que ella había activado cuando llamé, y yo tenía testigos de todo lo que habían dicho. Los demás agentes tomaban declaración a los familiares presentes, y era cada vez más evidente que no había sido un error de juicio espontáneo. Había sido planeado. Winston hablaba con uno de los agentes, explicándole su versión de los hechos, pero por su expresión, pude ver que su historia no le hacía quedar bien. Quedarse de brazos cruzados mientras tu suegra anuncia que se queda con el bebé de tu esposa no es algo fácil de justificar. Angela llegó unos 20 minutos después, justo cuando los agentes terminaban sus informes iniciales. Me abrazó con cariño, consciente de que Violet estaba en mis brazos. ¿Cómo lo llevas?, preguntó. Ya estoy bien. Pero Angela, lo que dijeron, lo que planeaban, era como si pensaran que podían simplemente quedarse con ella. La expresión de Angela era sombría. He visto casos así antes. Generalmente involucran abuelos que creen saber más que los padres, pero esto es más extremo. ¿Tu cuñada de verdad afirmó que el bebé era suyo? Delante de todos. Dijo que Violet era su hija y me dijo que dejara de exagerar cuando le pedí que me la devolviera. Eso es un delirio, Rosalind. Teniendo en cuenta la planificación que obviamente implicó esto, creo que debemos tomar algunas precauciones. Durante la siguiente hora, Angela me ayudó a comprender mis opciones. Podría presentar cargos por intento de secuestro, pero eso implicaría una larga batalla legal y mucho estrés.
de forma más inmediata, podría conseguir una orden de alejamiento que impidiera que Estella y Rebecca se acercaran a Violet o a mí. Lo más difícil fue decidir qué hacer con Winston. Intentó acercarse a mí una y otra vez, disculpándose y alegando que nunca pretendió que las cosas llegaran tan lejos. Pero no podía olvidar su expresión cuando me insultaba y me mandaba callar, ni cómo se sometía a su madre incluso cuando eso significaba abandonar a su propia esposa e hijo. Rosalind, por favor, repetía una y otra vez. Tienes que entender que mi madre puede ser muy persuasiva. Estaba confundida. Nunca les habría permitido llevarse a Violet. Pero él sí. Lo vi en sus ojos. Si no hubiera llamado a Angela, si no hubiera aparecido la policía, se habría quedado allí parado viendo cómo su madre y su hermana se marchaban con nuestra hija. Quizás se habría convencido de que era temporal o de que era lo mejor, pero lo habría dejado pasar. Angela me ayudó a empacar una maleta para Violet y para mí. Vas a pasar la noche en otro sitio, dijo con firmeza. Esta casa no es segura para ti ahora mismo. Terminé quedándome con mi compañera de cuarto de la universidad, Jessica, que vivía a 1 hora de distancia. Se sorprendió cuando aparecí en su puerta con un recién nacido y escolta policial, pero no dudó en recibirnos. Durante los siguientes días, el plan de Estella y Rebecca quedó claro. Jessica me ayudó a revisar mis cosas en casa con escolta policial, y encontramos pruebas de que esto había sido premeditado durante meses. En la antigua habitación de Rebecca, que había estado usando como oficina, encontramos una carpeta etiquetada como Bebé Violeta. En publicaciones digitales, artículos sobre el cuidado de recién nacidos, horarios de alimentación y entrenamiento del sueño. También había notas manuscritas sobre cómo hacer la transición de un bebé de un cuidador principal a otro y una lista de estrategias legales para obtener la custodia de los niños. Lo más inquietante fueron las notas sobre mi propia aptitud como madre. Rebecca había estado documentando cosas como que seguí trabajando durante el embarazo, lo cual calificaste como priorizar mi carrera sobre el niño, que planeaba amamantar exclusivamente durante los primeros 6 meses, lo cual ella consideraba una medida de control, ya que impediría que otros alimentaran al bebé, y que había querido dormir con Violet durante las primeras semanas, algo que ella había investigado y determinado que era peligroso. Estelle también había estado involucrada. Encontramos recibos que demostraban que había comprado una cuna, una silla de auto y cientos de dólares en artículos para bebés, todo guardado en su casa. Había estado preparando la habitación del bebé sin decírmelo, preparándola para que Violet viviera con ellos. El descubrimiento más escalofriante fue un borrador de carta a los servicios de protección infantil que Rebecca había escrito pero nunca enviado. En ella, detallaba su preocupación por mi estabilidad mental y mi aptitud como madre, citando mi reacción exagerada a sus útiles sugerencias durante el embarazo. Había planeado llamar a los servicios de protección infantil y denunciarme como madre no apta, utilizando su intervención simulada como prueba. Angela se puso furiosa cuando le enseñé estos documentos. Esto es un comportamiento sociópata, dijo. Planeaban destruir sistemáticamente tu reputación como madre para justificar que te quitaran a tu hijo. La orden de alejamiento se aprobó en 48 horas. A Estelle, Rebecca y Winston se les prohibió acercarse a menos de 150 metros de Violet por mí. Winston intentó impugnarla, alegando que era padre y tenía la patria potestad, pero el juez no se mostró comprensivo tras revisar las pruebas que demostraban su total incapacidad para proteger a su esposa e hijo. El tribunal señaló que la conducta de Winston durante el incidente constituyó una puesta en peligro de la infancia y un abandono de sus deberes parentales. El proceso legal posterior fue surrealista. Estelle contrató a un abogado e intentó argumentar que actuaba en el mejor interés de Violet, alegando que yo era una madre incompetente que había abandonado a mi hijo al abandonar el hogar familiar. El abogado de Rebecca intentó un enfoque diferente, argumentando que todo era un malentendido y que Rebecca nunca tuvo la intención de quedarse con Violet para siempre. Pero las pruebas eran abrumadoras. La conversación telefónica grabada con Angela, las declaraciones de los testigos y los documentos que encontramos en su casa presentaban una imagen clara de premeditación y delirio. El punto de inflexión llegó cuando Rebecca sufrió lo que solo podría describirse como un colapso total durante su declaración. Cuando le preguntaron directamente si creía que Violet era su hija, se alteró e insistió en que había llevado a esa bebé en su corazón más tiempo del que yo la había llevado en mi cuerpo. Afirmó que sus años de deseo de tener un hijo crearon un vínculo maternal más fuerte que los 9 meses de embarazo y la experiencia de dar a luz. Fue desgarrador y aterrador verlo. Era una mujer que se había convencido de que desear algo con tanta intensidad lo convertía en suyo, sin importar la biología, la ley ni la más mínima decencia humana. La declaración de Winston fue casi peor porque estaba completamente lúcido sobre lo sucedido. Admitió que su madre había hablado de que Rebecca ayudara a criar al bebé y que él estaba abierto a la idea porque Rebecca era muy buena con los niños. Cuando le pregunté por qué no había intervenido cuando yo estaba claramente angustiado, dijo que se había visto atrapado entre 2 mujeres importantes en su vida y se había quedado paralizado. El fiscal le preguntó directamente, si la policía no hubiera llegado, ¿habría permitido que su madre y su hermana se llevaran a su hija a casa con ellas? Winston guardó silencio un buen rato antes de responder, no lo sé. Espero que no. Pero, sinceramente, no lo sé. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi matrimonio. Los cargos penales finalmente se retiraron a cambio de que Estella y Rebecca aceptaran someterse a una evaluación psiquiátrica para cancelar el tratamiento y acatar una orden de alejamiento permanente.
A Rebecca se le diagnosticó lo que su psiquiatra denominó delirios adyacentes a pseudocistesis. Su incapacidad para tener hijos se manifestó en la creencia delirante de que podía reclamar los hijos de otras personas como suyos. Se descubrió que Stella presentaba lo que el psiquiatra denominó comportamiento controlador patológico, combinado con una incapacidad para reconocer la autonomía de los demás. En términos sencillos, era una narcisista que creía tener derecho a controlar la vida de los demás. Winston se sometió a su propia evaluación psiquiátrica como parte del proceso de custodia posterior. Le diagnosticaron trastorno de personalidad dependiente dentro de una dinámica familiar enredada, lo que explicaba su incapacidad para enfrentarse a su madre, incluso cuando eso implicaba abandonar a su esposa e hijo. El psiquiatra observó que, a pesar de su éxito profesional, Winston nunca había desarrollado independencia emocional con respecto a su familia de origen. El divorcio se formalizó 8 meses después. Winston recibió visitas supervisadas con Violet, pero solo después de completar un año de terapia intensiva y demostrar que podía mantener límites adecuados con su madre y su hermana. Como Violeta, que cumplía su segundo cumpleaños, aún no cumplía esos requisitos. Me mudé al otro lado del país, de Denver, Colorado, a Portland, Oregón, donde recibí una oferta de trabajo de una organización sin fines de lucro que trabajaba con familias en situación de vulnerabilidad. No se me escapó la ironía de convertirme en madre soltera después de intentar proteger a mi hija de quienes decían saber lo que era mejor para ella. Violet ya tiene 3 años y es la luz de mi vida. Es inteligente, curiosa y no recuerda ese horrible día cuando tenía 2 días. Le he contado versiones apropiadas para su edad de por qué papá no vive con nosotros, y lo acepta como lo hacen los niños, con una comprensión natural. Tuve que ir a terapia para superar el trauma de lo sucedido. Durante meses, me entraba el pánico si alguien más sostenía a Violet durante más de unos minutos. Tenía pesadillas en las que me la arrebataban y me volví hipervigilante para protegerla de cualquier amenaza potencial. Pero poco a poco, con la ayuda de un buen terapeuta y un sólido sistema de apoyo, he aprendido a confiar de nuevo. Jessica también se mudó a Oregón y es la candidata honoraria de Violet. He hecho nuevos amigos, he vuelto a salir con alguien y he empezado a construir la vida que debería haber tenido desde el principio. Todavía recibo noticias de la familia de Winston a través de conocidos en común. Al parecer, Stella le dice a la gente que le estoy ocultando a su nieta sin motivo alguno, omitiendo convenientemente la parte en la que intentó robarme a mi bebé. Rebecca se ha mudado con otro familiar y, según dicen, está mejor, aunque sigue soltera y sin hijos. Winston le envía tarjetas de cumpleaños y de Navidad a Violet, junto con cartas preguntándole si podemos arreglar las cosas en familia. Guardo las tarjetas para que Violet las lea cuando sea mayor si quiere, pero tiro las cartas. No hay manera de arreglar las cosas con alguien que se quedaría de brazos cruzados viendo cómo su madre intenta robarle a su hijo. Lo más importante que aprendí de esta experiencia es que quienes dicen amarte más a veces pueden ser quienes más te lastiman. La familia de Winston disfrazó su crueldad y sus palabras sobre el amor y la familia con el pretexto de lo que era mejor para Violet, pero sus acciones estaban motivadas por el egoísmo, el engaño y un total desprecio por mis derechos como madre. También aprendí que, a veces, la llamada más importante que harás en tu vida es la que pides ayuda. Si no hubiera llamado a Angela ese día, no sé qué habría pasado. Podrían haberme manipulado para que entregara a mi hija, o podría haber pasado años librando una batalla legal con personas que tenían recursos y conexiones que yo no tenía. Pero sobre todo, aprendí que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del mundo, y que cuando alguien amenaza a su hija, encuentras una fuerza que nunca supiste que tenías. Esa llamada no solo salvó a Violet, sino que nos salvó a ambos de una vida de manipulación y control. 3 años después, soy más fuerte que nunca. Violet está prosperando y estamos construyendo una vida llena de personas que respetan nuestros límites y se preocupan de verdad por nuestro bienestar. A veces, la mejor venganza no es vengarse de quienes te hicieron daño, sino demostrar que estás mejor sin ellos.